Muy bien. Cuando hablamos de la primera institución, la más santa, la más sagrada que existe, el fundamento, si hacemos a un lado la Biblia, recordamos que Napoleón Bonaparte, cuando fue coronado emperador de Francia, dijo estas palabras: denme ustedes grandes familias y yo haré de Francia la mejor nación de Europa. Y él no estaba relacionado absolutamente con la Biblia, aunque dicen que cuando él murió, después de su famosa batalla de Waterloo en la isla de Santa Elena, se convirtió a Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos la sociedad, nos damos cuenta a través también de la sociología, de la antropología, que el fundamento de toda sociedad son las familias. Yo venía leyendo hoy en la mañana un libro acerca de los absolutos y de la filosofía relativista que ya existen en el universo, donde a principios del siglo XX las familias eran de 8, de 10 personas y los niños, uno iba por los huevos de la gallina, el otro ordeñaba la vaca, ¿verdad? Pues había muchas formas en las que la familia estaba junta. Vamos avanzando la tecnología del siglo XX, los descubrimientos científicos y además tecnológicos impresionantes del siglo XX. Llegamos a los 50, a los 60 y hasta 1950 aproximadamente de cada 3 familias o cada 3 familias no había divorcios. Un divorcio en los 50, en los 60 que comenzó la decadencia de la sociedad, se podría llamar así, cuando asesinaron al presidente Kennedy, asesinaron a Martin Luther King, el hombre llegó a la luna, vino la época de la marihuana, los Beatles en la época de los 60 dijeron que ellos eran más famosos que Jesucristo, introdujeron la marihuana a la juventud, en los 80s, 90s entró la cocaína, vinieron los divorcios, la juventud protestando porque pues es que pedimos amor y no a la guerra de Vietnam traumó a muchos de la época de los 60, 70s y llegamos ahorita al siglo XXI donde de cada 3 matrimonios 2 se divorcian y donde de acuerdo a las estadísticas de Latinoamérica, entre matrimonios que se casan entre los 18 y los 23 años duran 6 meses. Entonces es impresionante la descomposición social que estamos experimentando en el mundo. Y hace mucho tiempo les conté a muchos de ustedes que van en cada mes de octubre a la Riviera Maya, ojalá que muchos nos acompañen este año. Cada año en la Riviera Maya tenemos 3 noches y 4 días de un retiro de matrimonios donde nos encerramos durante esos 4 días en la lunada, tenemos cenas junto a la playa, matrimonios, tenemos cantos, hay renovación de votos el domingo, etcétera, etcétera. Y en una de estas conferencias les compartí que está sucediéndonos lo que le sucede a las ranas cuando las metes en una olla de agua fría. Si tú agarras una rana ahorita llegando a tu casa, pídele permiso a tu esposa por qué olla vas a usar, y la llenas de agua fría y la pones en la estufa y pones a la rana dentro de la estufa. La rana cuando comienza a hervir el agua, en lugar de que salte, la rana se muere hervida. ¿Por qué razón? Porque la temperatura de su sangre se adaptó a la temperatura del agua. Entonces está sucediendo lo mismo en el área moral. Nos estamos adaptando a la nueva moral. Y estamos aceptando que es normal ya que no solamente los divorcios, sino que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Gracias a Dios, ¿verdad? Que por alguna razón en Estados Unidos no se legisló en mayo de hace un mes los matrimonios pederastas. No sé cuántos de ustedes supieron que ya que habían autorizado en junio del año pasado los matrimonios entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, por el Partido Demócrata, en mayo de este año iban a legalizar, porque la Unión de Pederastas en Estados Unidos dijo esto: si a un hombre no le gusta una mujer y le gusta un hombre, y a una mujer le gusta una mujer, a nosotros nos gustan los niños. Y es un amor diferente y nadie nos puede debatir. Y apelaron a la Suprema Corte de Justicia para tratar de establecer y de legislar ahora sí que se podría llamar, ¿verdad?, esta monstruosidad, donde nos damos cuenta que ya hay una descomposición impresionante y que la única esperanza es actualmente los matrimonios. Es increíble ahorita que la última estadística de las Naciones Unidas de los suicidios
Padres que me escuchan, son entre niños de 12 a 16 años de edad. Se están suicidando los niños. No están encontrando ningún propósito, o ven la descomposición de sus padres, ven que no hay ideología, no hay democracia, no hay comunismo, no hay socialismo, no hay ningún otro sistema que puedan apegarse. Todo se está desmoronando a nuestro alrededor. Dicen los niños: es que mis padres son unos hipócritas. No es cierto que mi padre ama a mi madre. Vamos a la iglesia, pero no se imaginan los pleitos que hay en la casa, la forma como mi padre mira a las mujeres cuando mi madre no está con ellos. Y nuestros hijos son los más grandes psicólogos que puede haber. Entonces no podemos nosotros más que recordar algo: nos vamos a morir. Y tal vez muchos de ustedes hoy es la última vez a la cual Dios les ha hablado. Y a lo mejor ahorita saliendo te da una embolia, un ataque al corazón, una bala perdida, mañana un accidente en la carretera de tránsito. Ninguno de nosotros tenemos la seguridad de amanecer mañana, ninguno de nosotros. Y esta es la razón por la cual Dios en su misericordia nos habla. Porque después de que tú te mueras, tú te puedes burlar, te puedes reír, puedes decir lo que quieras acerca de la vida después de la muerte. Jesucristo dijo: vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan saldrán a resurrección de la vida eterna, y los que no la oigan a condenación eterna. Entonces son verdades inexorables, y tenemos este libro que vamos a abrir en estos 2 días, que es el libro que contiene los registros más antiguos de la humanidad. Más que el Ramayana, y más que el Popo, y más que los Vedas, y más que los libros de los sumerios. Y encontramos en la Biblia los registros más antiguos de la genética, de la química, de la física, de la antropología, de la psicología, la psiquiatría, literatura, poesía y la disciplina que tú me quieras mencionar. No hay un libro que se pueda ni siquiera atrever a comparar con las Sagradas Escrituras. Yo este año cumplo 40 años, no de edad, 40 años de levantar y compartir este mensaje a más de 85 naciones en el mundo. Y durante estos 40 años que Dios me ha concedido de ser partícipe y de comunicar este mensaje, a lo cual he dedicado mi vida con pasión y apasionado por la verdad de las palabras de Jesús, nunca me he encontrado un científico, astrofísico, político, filósofo que se atreva ni en la televisión, ni en el radio, ni en ningún foro a decirme: este libro es mejor que la Biblia. Nadie se ha atrevido a decir: pues el Dr. Paz, o el de William Shakespeare, o el de fulano del tal, o los libros de Sócrates, o los pensamientos de Demóstenes. Nadie se ha podido atrever por el contenido tan impresionante que la Biblia tiene y la ignorancia tan grande que existe de la Biblia. El 85%, escuchen esto, el 85% de los maestros a nivel universitario que se atreven a decir: es que la Biblia está llena de leyendas y de tonterías, el 85% de ellos jamás la han leído. Y han transmitido a sus alumnos tradiciones, ¿verdad? Pues es que eso fue lo que me dijeron, porque yo soy ateo, porque soy agnóstico, porque soy escéptico. Y es impresionante que haya esta ignorancia y que simplemente oigamos y nos dejemos manipular por el comentario, la opinión que tienen los supuestos catedráticos de la escuela donde nuestros hijos son educados. Durante los últimos años hemos tratado aquí en México. Yo he estado en la UNAM, he estado en el Politécnico, he estado en universidades, he estado en universidades en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, siempre retando a los estudiantes y a los maestros ateos a demostrarles que las evidencias científicas de la Biblia son y tienen mucho más valor que la famosa teoría de la evolución que le enseñan a nuestros hijos, que descendemos de chita y que somos el producto de una evolución o de un proceso natural en el que hemos sido cambiados de los peces, de un esperma, ¿verdad?, a otro, y un protozoario. Dinosaurios se convirtieron en camellos, los camellos en rinocerontes, los rinocerontes en leones, los tigres bueno, es increíble cómo ni la genética, ni la biología, ni la física pueden aceptar la teoría de la evolución.
es antibiológica, es antifísica, es antinatural. Pero se sigue enseñando. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción. ¿Qué otra cosa les dicen a los alumnos si nadie puede saber de dónde venimos? Porque para que sepamos de dónde venimos, necesita ser científico. Y para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, como nadie estuvo en la creación, ni nadie sabe de dónde venimos, ni nadie sabe cómo comenzó el universo, también se especula, se filosofa, se hipotetiza y se inventa, sin tener absolutamente ninguna base, más que la pura especulación. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos las evidencias científicas, comprobadas por la misma ciencia, que hemos sido hechos y formados por un creador como agentes morales responsables de nuestras acciones, que no somos animales, que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro creador. Esta es la dignidad en la que consiste el ser humano, y que además el Dios de la Biblia, que mandó a morir en una cruz a su Hijo Jesucristo, anhela tener compañerismo contigo. Anhela que tú le conozcas, que le descubras, que sepas que es real, que no es una religión el cristianismo, es una relación viva, orgánica, dinámica con un hombre que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Muy bien, ahora que vamos a abordar el aspecto del matrimonio, quiero decirles algo muy importante. El matrimonio es la unión de dos extraterrestres. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que el hombre no conoce absolutamente cómo son las mujeres, ni la mayor parte de las mujeres conocen cómo es el varón. Imagínense nada más que estos dos seres humanos no solamente somos diametralmente diferentes, sino que además los dos poseemos una energía que cuando comenzamos ya a vivir juntos, por la energía que contiene cada uno, el ego tan grande con el cual nacimos comienza a chocar y comienzan las chispas, y por cualquier cosa me quemó los frijoles, me divorcio. Pues mi esposa no está sujeta, sino que tiene sujeta contra mí todo el día. Y hay mil formas en las que pues comenzamos a darnos cuenta que todas estas fricciones y los papeles que cada persona ha adoptado es precisamente por ignorar que Dios nos hizo completamente diferentes, con un propósito. Y cuando yo no conozco el propósito de una cuchara, y la cuchara o un micrófono, por ejemplo este que tengo en las manos, y agarro el micrófono y quiero con el micrófono comer sopa o llevarme la sopa a la boca, voy a descubrir que el fabricante de este micrófono no lo diseñó con el propósito de que fuera una cuchara, sino de que se transmitiera mi voz. Y así, cuando nosotros no sabemos el propósito del matrimonio, lo comenzamos a confundir, como el sexo. ¿Quién nos puede decir qué es el sexo? ¿Para qué sirve el sexo? ¿Cuándo es permitido tener las relaciones sexuales? ¿Por qué es tan grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio y durante el matrimonio con una persona que no sea nuestro cónyuge? ¿Por qué? ¿Quién nos va a decir? ¿La doctora Corazón? ¿Walter Mercado, tu padrino? ¿Quién se puede atrever? ¿Quién fue el que fabricó el sexo? ¿Quién es el fabricante? ¿Cuál es el origen de las cosas que funcionan en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función del páncreas y del hígado y del estómago? Tenemos que ir a recurrir a un neurólogo para que nos hable del cerebro, un gastroenterólogo para que nos hable de la función digestiva. Cuando no acudimos al experto de cada cosa, imagínense automedicarnos. Pues yo creo que es un dolor de estómago y a lo mejor son amibas, o a lo mejor tienes ahí una cáncer o una úlcera, pero te automedicas porque tú crees que tú conoces tu sistema digestivo. Y así es con el matrimonio. Hace algunos años dicen que estaba un muchacho en una carretera de Estados Unidos con un carro descompuesto, y le abrió el cofre, y pues ahí tenía como una hora lleno de grasa los brazos, etcétera, etcétera, y no podía hacer arrancar el carro.
Y en eso llegó un señor elegantemente vestido y se bajó del carro y le dijo a este muchacho: ¿qué le pasa, joven? Pues tengo este problema con el carro que no lo puedo arrancar. Y entonces le dijo el señor elegantemente vestido, se arremangó las mangas: ¿me permites ayudarte? Y le dijo el joven: pues claro, yo tengo aquí 2 horas sin poder hacer nada. Entonces este señor llegó, metió las manos y a los 2 minutos arrancó el coche. Y el joven se sorprendió y le dijo: oiga, pero ¿cómo usted en 2 minutos ha hecho lo que yo tengo en 2 horas sin poder hacer? Y le contestó ese señor: yo soy Henry Ford, yo fabriqué el carro. Entonces, de la misma manera, los matrimonios actualmente están llenos de aceite, tratando de ir al psicólogo, al psiquiatra, a la doctora corazón, a los astrólogos, para ver cómo podemos arreglar el matrimonio. Pero ¿quién fue el fabricante del matrimonio? El Dios de la Biblia. Y solo Él te puede ayudar, y solo Él nos puede decir o diagnosticar la forma en la que estamos viviendo y cómo podemos, a pesar de que tal vez muchos de ustedes que nos visitan en esta noche y mañana del día estaban a punto de divorciarse, este mensaje yo les garantizo que los va a cambiar. Porque en cada seminario que tenemos nosotros, tenemos los testimonios. Estábamos a punto de destruir nuestro matrimonio por ignorar cómo debo ser yo como hombre y cómo debe ser ella como mujer. Vayamos a la Biblia en el capítulo del Génesis y vamos a comenzar en esta introducción desde el principio de la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Vamos a comenzar desde el principio, y en esta tarde quiero compartirles a ustedes quiénes somos. Porque si yo no sé ni quién soy yo, ni quién es ella, ¿verdad? Como dijimos, somos 2 marcianos viviendo bajo un mismo techo. Entonces, esta es la razón por la cual hay tantos problemas, porque yo no me entiendo a mí mismo, menos voy a entender a mi esposa. Y cuando yo no entiendo a mi esposa, ni que las mujeres son más románticas, más detallistas, tienen 7 días al mes que sus hormonas cambian, que tenemos que tratarlas con pinzas, y que Dios bendice al varón que la trata como una reina, que es considerado, que es caballero, que es educado con ella. Entiendes que la mujer es diferente a ti, que se fijan en cosas que no nos fijamos nosotros. Y cuando comenzamos a tomar parte en las áreas en las que estamos conociendo a la mujer, y ellas comienzan a tomar parte y nos comienzan a entender cómo funcionamos nosotros, va a haber entonces una avenida impresionante en la que podemos continuar caminando juntos. Pero mientras no entendamos desde que comenzamos a vivir quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, es imposible que podamos nosotros arreglar nada en nuestra vida, mucho menos educar a nuestros hijos. Porque no sabríamos si el método Montessori, o si pagarles o no pegarles, o qué hago cuando mi hijo me dice soy homosexual, o tengo drogas, o le encuentro marihuana en la mochila, o cómo tratar con la hija, ¿verdad?, que se va de la casa joven, etcétera, etcétera. Y cuando no sabemos cómo manejar estas situaciones, simplemente es porque no tenemos la sabiduría de Dios y nos equivocamos y educamos niños de una forma equivocada, o demasiado sentimental, o demasiado grito, demasiado dictatorial. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría de Dios. Solo Dios nos puede decir qué es el matrimonio, quiénes somos, cómo educar a nuestros hijos, cómo manejar nuestros negocios, cómo invertir nuestro dinero. Todo Dios quiere formar parte de nuestra vida. Dice el capítulo 1, versículo 27 y 28 del Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 1 del Génesis se da un bosquejo o un resumen, porque vamos a descubrir que hasta el capítulo 2 el hombre fue creado primero. Y vamos a ver de qué material nos formó Dios al varón y de qué manera la ciencia y la química corroboran las verdades escritas hace 4,500, 5,000 años. Entonces, el capítulo 1 es muy importante. Ustedes que ya son cristianos o adelantados en la doctrina, el capítulo 1 nos da un bosquejo y el capítulo 2 nos detalla
cómo fue la creación de cada uno, del varón y de la mujer. Así que estamos viendo ahorita el bosquejo. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Dios no creó a Adán y a Eva y a Carmelita. Dios no creó a Eva y a Adán y a Carlos. Dios creó a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre. Y al hombre le diseñó órganos reproductores masculinos y a la mujer le diseñó otro cuerpo completamente diferente al de los varones, con funciones diferentes, aun cuando tengan los mismos órganos, a diferencia de la matriz, etcétera, etcétera. Tienen estómago las mujeres y páncreas e hígado, pulmones, etcétera, etcétera. El cuerpo de la mujer funciona diferente al de los varones. Y tenemos hasta esto que entender, que las funciones del cuerpo de la mujer la hacen comportarse y la llevan a conductas diferentes a las nuestras. Y cuando comenzamos a entender estos detalles que para los hombres nos parecen ínfimos, ¿verdad? Y no me interesa estas cosas tan detallistas, es cuando comenzamos a descubrir a nuestra esposa y cuando comenzamos a poder enamorarla y conquistarla, porque la mujer, lo vamos a descubrir, la mujer fue creada y diseñada para recibir. Por eso les encantan los centros comerciales. Ahora ya lo entiendes. Las mujeres fueron creadas para eso. Tú compras a tu esposa 25 pares de zapatos y quiere 26. Y tiene 30 vestidos y va a querer el 31º vestido. Y si tu esposa está de depresión, yo lo he comprobado con mi esposa, ¿verdad? La llevo al centro comercial y regresa feliz y contenta de la vida, abrazándome y besándome. Se le fue la depresión. A nosotros no, ¿verdad? Porque somos diferentes. Mi esposa llega a mi oficina y me pone unas cortinas nuevas. Y yo entro a mi oficina y tengo ahí una semana en la oficina. Y a la semana llega mi esposa con cara de así. Le digo, pero ¿qué te pasa? Y así en el matrimonio, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le hice? Es que tenemos que comprenderlas a ellas. Y muchas veces nos ven ellas enojadas a nosotros sin saber por qué estamos enojados. Y le digo a mi esposa, ¿qué es lo que te enoja? Y me dice, voltea. ¿A dónde? Y volteo arriba, hacia el techo. No, voltea para atrás. ¡Ay, las cortinas nuevas! ¿Cómo en una semana no me había dado cuenta que me había puesto mi esposa cortinas nuevas? Y las mujeres son excesivamente detallistas. Y cuando no nos fijamos en esos pequeños detalles, ellas quieren que nos fijemos, entonces para ellas es lastimarlos o herirlas. Entonces comenzamos a ya entender que si llego a una casa, yo a veces llego a la casa y pone un florero nuevo y el florero, las flores, yo como mi sopa no me fijo ni quién está en el centro de la mesa. Las mujeres ponen su centro en la mesa, ponen sus flores. Y a nosotros ni siquiera esos detalles nos interesan. Los varones vemos esas diferencias que parecen minúsculas, que son importantes para ellas, pero para nosotros no son importantes. Y cuando comienzan a tener importancia para nosotros, comenzamos a poder agradarles más y a tener un mejor matrimonio. Una mujer, llegas a un restaurante y le dices, ahí échese. ¿Cómo que ahí échese? Pues si no es tu perro fido, ¿verdad? Llegas a un restaurante y le jalas la silla y dice, no, que se siente ella sola. Una mujer es romántica, quiere que seamos toda la vida caballeros. Cuando te vas a tu carro, te das la vuelta, le abres la puerta, subas a mi reina, le cierras la puerta, mantén esta caballerosidad y le estás echando leña a la chimenea para que funcione tu mujer. Porque cuando un hombre es caballero, las mujeres, si algo quieres agradarlas y algo quieres que realmente ellas lo acepten, es la caballerosidad, las atenciones. No levante la mano. ¿Cuándo fue la última vez que le diste flores a tu esposa? Dicen desde la luna de miel. ¿O cuándo fue la última vez que le dijiste, eres hermosa y te amo? Aunque con esa pancita que tienes de tribilín y con esa pelitos que tienes, ¿verdad? Te sigo amando, mi amorcito lindo. Y esos detalles para nosotros, no, ella ya lo sabe. No, es que espérame tantito. Es que tú no puedes seguir así como varón, ni como hombre tampoco. Tenemos que entender entonces, y lo que vamos a aprender, cómo funciona la mujer. Y ellos van a aprender cómo funcionamos nosotros también. Y es cuando podemos entonces, se los vuelvo a repetir, caminar juntos. Esto es maravilloso y Dios quiere que permanezcamos unidos hasta que la muerte nos separe.
Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, para hombre, hembra los creó. ¿Qué significa que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Significa tres cosas principales. Número uno, no hay ningún libro, ni de Sigmund Freud, ni de Bertrand Russell, ni de Carlos Marx, ni del que tú me digas que el más grande escritor, o como decimos en mi tierra, cuál es tu gallito giro, o el que tú consideras la personalidad o intelectual más grande que te ha podido educar. No hay nadie que nos diga de qué está formado el ser humano, más que Dios. Y precisamente como no hay nadie que diga de qué estamos formados, le atribuyeron que somos iguales a los animales. Y la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes que existen en las bibliotecas del mundo entero, el único libro que nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma, escríbelo, y vivimos dentro de un cuerpo. No veo que muchos escriban, pero en fin, ¿verdad? Soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Cuando comenzamos a entender de qué estamos formados, es cuando comenzamos a entendernos también a nosotros mismos. Porque en esto se equivocó el doctor Sigmund Freud. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Freud comenzó a hipnotizar a sus pacientes, aunque él era y tenía educación cristiana de parte de su madre, atribuyó los problemas del hombre a la psique, a la mente. Y entonces Freud hipnotizaba a los pacientes enfermos de neurastenia y los quería llevar al subconsciente para en el inconsciente tratar de tratarlos y regresarlos al consciente y poder descubrir que de esta manera inconscientemente los podía sanar. Sin embargo, él era un hombre que a las 2, 3 de la mañana se levantaba sudando, empapado de sudor, y su esposa lo escribió, que padecía de neurastenia, el padre de la psicología moderna. Entonces él se equivocó porque el problema humano no está localizado en la psique. Y este es el fracaso de la psiquiatría y de la psicología. ¿Qué quiero decirles con esto? Voy a ser honesto. Un psiquiatra puede recomendar medicinas tranquilizantes a un neurasténico, a un psicópata, a un paranoico, etcétera, etcétera. Cuando no funcionan los mandan al hospital psiquiátrico y no hay ningún hospital psiquiátrico en el mundo que no maneje a través de medicaciones a los pacientes. No hay forma de quitar nada más que enchochándolos con tranquilizantes nerviosos, Secuanil, Prozac, etcétera, etcétera, porque trasciende la capacidad del ser humano curar a un neurasténico, a un psicópata, a un paranoico, y se les dan algunos diagnósticos, usted tiene que hacer esto, etcétera, etcétera, y siempre se manejan a través de químicos. Y la persona comienza a, pues ya con los químicos ya tengo más tranquilo, ya se me bajó la neurastenia, yo soy menos esquizofrénico, etcétera, etcétera, pero no hay manera de manejarlos más que químicamente, porque el ser humano es y no está capacitado para cambiar la mente humana, más que Dios. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Apunta, ¿qué es el espíritu? El espíritu es, por eso es tan importante venir a la Biblia, con una Biblia y con un cuaderno y papel y lápiz. Es un seminario. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Todo esto lo voy a explicar muy bien. Es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Muy bien. Entonces el hombre fue formado, pongan atención aquí, espíritu, alma. ¿Qué es el alma? El alma es la mente. Escríbelo, el asiento de los sentimientos, de las emociones, de la voluntad y del intelecto. Esto es el alma. En la Biblia, cuando encuentra la palabra corazón, en hebreo, L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev, es la palabra que se tradujo corazón o mente. Cuando dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Proverbios capítulo 4, es la palabra Lev, que significa guarda tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad y tu entendimiento. Y vamos a ver
que es imposible hacer esto sin Dios también. Entonces, el espíritu es la parte a través de la cual estábamos conectados con Dios. Estábamos conectados a la fuente de energía. Entonces, Dios se comunicaba con el ser humano originalmente a través del espíritu, nunca a través de la mente. Esto es importante. El espíritu de Adán y de Eva le pasaba la información a la mente, y la mente comenzaba a dominar y a controlar el cuerpo, donde se encuentran las pasiones desordenadas del ser humano. Es en el cuerpo, el pecado opera en el cuerpo. Básicamente, todas las pasiones están encerradas en el cuerpo. Por eso el cuerpo te dice: dame pizza y dame esto, fuma, toma, haz este sexo, ve pornografía, y todo es el cuerpo. Aunque no sepamos, hay una fuerza innata que la Biblia habla en Romanos 7, que nos pide hacer las cosas que no queremos hacer. Y que cuando hago lo que yo no quiero, digo: ¿pero por qué hice esto? El cigarro dice: este producto es nocivo para la salud. ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Qué acaso entonces es una mentira que el hombre sea gobernado por la razón? Así es. La mentira más grande que hay es que el ser humano es gobernado por la razón. No es cierto, es gobernado por sus pasiones bajas, que se encuentran en el cuerpo, en el envase donde está el alma y donde está el espíritu. Y cuando comenzamos a comprender esto, comenzamos a entender la importancia al ser cristianos de gobernar nuestro cuerpo. De que a las 10 de la noche quiero helado, cállese, no le doy nada. Que esa muchachona está prohibido. ¿Por qué? Porque usted está casado. Y cuando traes este anillo, significa que ya no estamos en el mercado. El anillo que traigo aquí a la izquierda y que tú traes como casado, te habla que tú no puedes voltear a ver ya a otra mujer. Oiga, hermano, es que ni los tacos, ni tampoco ¿cómo se llama? Los tacos de ojo, ni los tacos de ojo tampoco. Te voy a decir a qué es semejante. Es semejante a que te dice el doctor: mire, don Pancho, si usted vuelve a tomar un taco al pastor, así suculento, grasoso, con la piña, rico que se vea así, usted se va a morir, don Pancho. Entonces, imagínate, don Pancho, el doctor le acaba de decir que él no puede tomar el taco del pastor. Entonces don Pancho va y se pone afuera de un puesto donde hacen tacos al pastor y está, se está torturando a sí mismo, ¿no es cierto? La Biblia dice: el que comete adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará. Entonces es lo mismo. Estás viendo una mujer que te estás lastimando porque no lo puedes hacer, y si lo haces te va a costar, no te imaginas, años de sufrimiento, años de corrupción. Vas a destruir tu vida, tu matrimonio, tu trabajo. A tus hijos no les vas a poner un buen ejemplo ya. Y en fin, las cosas que Dios prohíbe es precisamente porque Él sabe que las consecuencias siempre se pagan en esta vida y en la otra vida también. Entonces comenzamos a entrenar nuestros ojos, comenzamos a entrenar nuestras pasiones, pero esto es imposible sin tener a Cristo en nuestra vida. Es imposible. Por eso el mundo se encuentra como se encuentra. Muy bien. Adán y Eva son creados espíritu, alma y cuerpo. Dice el versículo 28: y los bendijo Dios. Y entonces la orden que Dios le da al hombre y a la mujer, a los dos, antes de que se rebelaran y se desconectaran de la fuente de energía: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios pone toda la creación debajo de nosotros. Y esto es impresionante porque la Biblia relaciona la maldad humana con la descomposición del planeta. Y ahorita ustedes saben que hay una bola de reuniones en Europa. El presidente Trump ya se retiró del Tratado de París, no quiere ver nada con el medio ambiente, el Ártico está descongelando, etcétera, etcétera, y el mundo está, ¿verdad? Los tsunamis, la temperatura de los mares está subiendo, el nivel de los mares está subiendo, se están desbordando las presas, los ríos, etcétera, etcétera. Y todo esto que está pasando, ¿por qué está pasando en el siglo XXI, donde más tecnología
y más avances científicos ha alcanzado el ser humano, donde nos vemos imposibilitados de luchar contra la naturaleza. Llegamos a un mundo ahorita en el siglo XXI donde el aire está contaminado, la comida está contaminada, el agua está contaminado, los ríos están contaminados, la deforestación de los bosques es impresionante. ¿Qué? ¿Somos inteligentes de veras? ¿Qué hemos hecho con este planeta que es nuestra casa? La hemos destruido. Algo le pasa al ser humano. Estamos a punto ahorita de la Tercera Guerra Mundial. Y tal como la Biblia lo dice, ¿dónde va a comenzar la Tercera Guerra Mundial? En el Medio Oriente, entre Siria e Irak. Estas dos naciones que están en ebullición, que es una olla express caliente a punto de explotar, es donde la Biblia hace 2600 años dijo, antes de que estuviera Siria, Irak, Jordania, Libia, Egipto, Israel, que ni siquiera aparecían en el mapa, que ahí sería el lugar de la Tercera Guerra Mundial, que la Biblia le llama el Armagedón, la batalla del Armagedón. ¿Qué es lo que está pasando? Nadie te lo puede explicar, ni un ambientalista, ni un sociólogo, ni un antropólogo. El mundo está en rebelión contra Dios. La descomposición está en las familias, y cuando la descomposición está en las familias, ya no hay esperanza para seguir viviendo. Y es a donde hemos llegado, a un mundo descompuesto completamente por el pecado, por la rebelión a las leyes de Dios. Ahora nos brincamos al capítulo 2 y veamos el detalle de la formación del varón. Primero Dios formó al varón, y lo vamos a ver mañana con una razón muy importante. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó. Hay dos palabras en el hebreo a los que les interese profundizar para crear. Cuando leímos en 1:28, 1:27, y creó Dios al hombre, es la palabra bara en el hebreo, con B de burro, bara, que significa crear de la nada, ex nihilo, de la nada. Y cuando dice el capítulo 2, versículo 7, Jehová Dios formó, esa palabra es yatzar, con Y, Y-A-T, S de Samuel, A de Armando, R de Raúl. Yatzar en el hebreo, que significa modelar o dar forma. Es como el escultor que toma el barro no lo creó el escultor, el pintor no creó las pinturas, él las toma de las piedras, de las plantas, y comienza a dar forma a lo que ya está creado. Esto es muy importante. Entonces, Adán y Eva fueron de la nada formados espíritus. Pero ahí Adán es formado del polvo de la tierra, y la Biblia nos muestra, y la ciencia, sobre todo la química, que los 19 elementos químicos, flúor, yodo, calcio, hierro, que forman el cuerpo humano, y los 4 gases que forman el cuerpo humano, son los 19 elementos químicos y los 4 gases que están formados en el polvo de la tierra. Y la Biblia, otra vez, tenía razón. No son leyendas, no son hipótesis, no son inventos, no son especulaciones. Toda la Biblia, los 66 libros, están respaldados por la arqueología, por la física, por la genética, por la química, por la antropología, por la sociología, etcétera, etcétera. Pero el mundo y el ser humano es muy ignorante y no quiere ver la luz. Prefiere el ser humano creer que venimos de los animales a que somos el resultado de una creación directa de un creador que nos ama hasta la muerte. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, y Dios hace esto. Dios le infunde al primer hombre algo que sale del mismo Dios. ¿Qué es esto que hizo Dios? La palabra espíritu, ruach, apúntalo en el hebreo, con CH, se pronuncia la CH en el hebreo como J, ruach. Y la palabra neuma en el griego, ya viene la palabra neumático, es la palabra que se tradujeron para espíritu.
Entonces, la palabra espíritu se tradujo como aire o aliento en la Biblia. Y el hombre recibe algo que Dios sopla de su mismo ser a nuestro ser, que es el espíritu. Y es el espíritu lo que nos hace diferentes, señores ateos que nos visitan, de los animales. Nunca verás a un grupo de conejos buscando su propósito y sentido para vivir. Ni a chita, ni a los chimpancés, ni a los gorilas, ni a los delfines, ni a los perros, que son los más inteligentes de la creación, ¿verdad? Y los animales domésticos, jamás. Ningún animal tiene conciencia de su existencia. Ningún animal busca adorar algo o a alguien. Cuando los coyotes hacen ¡au!, no están alabando al Dios. Están buscando sus presas o están tratando de espantar a sus enemigos. Entonces, el hombre fue creado, como lo dijo también Sigmund Freud, es incorregiblemente religioso. Y vemos que a través de toda la historia, señores historiadores que nos visitan, desde los sumerios, babilonios, griegos, medos persas, romanos, desde el principio de la creación, nunca ha habido ninguna tribu, ninguna civilización, ningún grupo o nación o gobierno que nunca haya dejado de adorar algo o a alguien. Desde el principio de la creación, el hombre buscó adorar las estrellas o el sol, o irse a cargar de energía a Teotihuacán. Y si no encontramos quién es Dios, agarramos un cemento, un tronco de un árbol, y comenzamos a ver la forma de un hombre o de un santo o de una virgen. Y ante aquellas cosas que es la obra de nuestras manos, nos hincamos delante de estas obras que son de nosotros para adorarlas, porque buscamos de alguna manera reconectarnos, lo traemos en el alma. Dios dice que el Dios puso la eternidad en el corazón. Los brujos, los cheyennes, los apaches, que son los principales fundadores de Estados Unidos, de Norteamérica, que fueron las primeras civilizaciones que aparecieron ahí, todos eran espiritistas y todos creían que los espíritus estaban en los árboles y adoraban esto y adoraban el otro. No ha habido jamás ninguna civilización que esté buscando adorar o inclinarse ante algo o ante alguien, porque traemos dentro de nosotros la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, muy bien, el ser humano es creado espíritu, alma y cuerpo. El ser humano, Dios le dio una sola orden. Cuando vemos en el capítulo 2, en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento o de la ciencia, que es lo mismo, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios pone un árbol y le llama del conocimiento, y esto es lo más increíble y lo más paradójico, del bien y del mal. No era el árbol del mal, ese árbol tenía cierta cosa del bien. De este árbol no vas a poder comer. ¿Cuál era la razón detrás de un Dios infinitamente sabio, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos y que los revela después más adelante en la Biblia, para haber dado esta orden a la primer pareja en el huerto del Edén? No te acerques a ese árbol ni comas de su fruto. Dios no quería que el ser humano, el día que participara de ese fruto, se independizara de él y que fuéramos nosotros los que decidiéramos qué es bueno y qué es malo. La autonomía humana. Dios quería desde el principio que Él fuera el que nos dijera: esto es bueno, esto es malo. Y desde Adán y Eva hasta nuestros días, el hombre ha tratado de determinar, precisamente porque hemos comido del árbol de la ciencia, el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo. Y así tenemos el nazismo, tenemos el comunismo, tenemos el fascismo, que pues para mí
casarme con un hombre, ese es mi estilo de vida, déjame, no te metas conmigo, y para mí esta mujer es etcétera, etcétera. Bueno, pues digo, déjame vivir, y uno dice una cosa, otro dice una cosa. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién puede determinar, como en el juicio de Nuremberg, los nazis en 1947 fueron juzgados por los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y cuando los enfrentaron ante los jueces, ¿saben lo que contestaron los nazis y los generales? Ya después, más tarde agarraron a Eichmann, famoso ahí en Brasil, dijeron que obedecían órdenes del Führer. Y cuando Gorbachev en 1989 fue con el Papa Juan Pablo II al Vaticano a reconocer que el comunismo había fracasado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gorbachev dijo lo siguiente, que fue muy interesante: el comunismo fracasó en Europa y con nosotros porque sacamos a Dios de Rusia y nos aislamos del capitalismo. Y además, dijo Gorbachev, barnizamos la maldad, al robo le bautizamos expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? Y a asesinar le pusimos eliminar por causa del partido. Se oye más bonito, ¿verdad? Ya no se oye tan feo. No, nosotros no matamos, estábamos eliminando las cosas que afectaban al partido. Nosotros no llevamos asesinatos, nosotros no robábamos a nadie, simplemente expropiábamos las cosas que le pertenecían al gobierno. Entonces vemos de qué forma el ser humano a través de la historia ha ido barnizando el pecado, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, tratando de poner un maquillaje para que no se vea tan malo. Es que ese es mi amor. Es que no siquiera sabe lo que es el amor, compadre. Entonces, esta es la razón por la cual Dios nos muestra desde el principio de la creación que es Dios el que determina el bien y el mal. ¿Qué son los 10 mandamientos? Que son la regla de la ética más grande de toda la historia humana. No existe ninguna regla de ética en ninguna religión como los 10 mandamientos. Ni el Corán, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda, ni los libros de Confucio, ni los pensamientos de Mahatma Gandhi. No existe ningún paralelo en la historia a los 10 mandamientos de Dios. No fornicarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón. No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté en los cielos o en la tierra. Detrás de cada mandamiento de Dios encontramos su sabiduría, que hay una razón por la cual dice: no cometerás inmoralidad, sabiendo el mal que nos hace la moral que estamos nosotros actualmente aceptando como creyendo que es bueno, y no es bueno a los ojos de Dios. Y dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Desde que Dios toma al varón, aquí la mujer no ha sido formada, no ha sido creada la mujer. Y si yo te preguntara, claro que muchos de ustedes ya conocen la Biblia, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué contestarías? Bueno, es la pregunta. Bueno, si fue la gallina, las gallinas vienen por huevo, entonces tuvo que haber un huevo primero para que viniera la gallina, ¿no? Pero la pregunta es la misma, pero a la inversa. Y me encanta hacérsela a los estudiantes de filosofía y de medicina en las universidades que no son cristianos y que se sorprenden cuando comenzamos a compartirles la creación del hombre y la mujer. Y les pregunto a todos: ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? No hay nadie aquí ni en el planeta Tierra. Somos ahorita 7.5 billones de seres humanos. No hay nadie que no tenga mamá. Todos tenemos una mamá, si no, no estarías aquí vivo, ¿verdad? Entonces, deduciendo y siguiendo esa lógica elemental, podemos decir, bueno, entonces forzosamente, si todos tenemos que tener una mamá, pues fue la mujer primero. Pero la Biblia nos dice lo contrario, que primero fue el varón. Y cuando hasta 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, y en 1954 el doctor Watson y el doctor Crick descubren el ADN, la hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico, podemos comprender que la Biblia 4500 años establecía las leyes de la genética inexorables.
Hasta 1860 Mendel comenzó a hacer experimentos con los chicharitos y vio que si se juntaban y se cruzaban dos, se transmitían los colores y el tamaño, etcétera, etcétera. Pasó casi un siglo que no le hicieron caso a Mendel, y hasta el 54 le dan el premio Nobel de Medicina al doctor Crick. Comienzan a, como dijo Clinton al terminar el siglo XX, al doctor Rafael Collins, que fue el que escribió el proyecto del genoma humano. Así terminó el siglo XX. Clinton dijo: el hombre ha podido comenzar a descubrir el libro de la vida. Y saben ustedes que cada uno de nosotros tenemos ¿cuántas células? Trillones de células en el cuerpo humano. Y en cada célula de tu cuerpo, ¿sabes lo que tienes? En cada célula de tu cuerpo, ¿sabes lo que tienes? Más de 550 enciclopedias británicas resumidas en una información que se llama el ADN. Más de 550, si se desenrollara todo el ADN del cuerpo humano, le daría 5 vueltas, ida y vuelta a la luna, de cada ser humano. Y si se pudiera descifrar el ser humano, la información que traemos en nuestras células, podrían escribirse más de 550 enciclopedias británicas. Y se encuentra en cada célula de tu cuerpo un software, un código unificado, un código en el que está contenida la información de tus ojos, mi pelo, mi estatura, el color de mi piel, toda la información desde Adán. Abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hemos arrastrado todo en nuestros genes. Y la ciencia apenas el siglo pasado lo comienza a descubrir. ¿Y por qué entonces la Biblia le prohibió a José que tuviera relaciones con la Virgen María? Y hasta el siglo XX, a finales del siglo XX, los mismos teólogos católicos, protestantes, mormones, etcétera, etcétera, no podían entender por qué cuando nació Jesucristo, que en los evangelios está escritos hace 2000 años, Dios le mandó al ángel Gabriel y le dijo a María: María, vas a ser mamá. Pero ¿cómo que voy a ser mamá? Ni a Cancún nos hemos ido de luna de miel. Vas a ser mamá, María. Pero estamos comprometidos, no estamos casados. Y el adulterio en Israel era muerte por adulterio o por tener un embarazo prematuro. Entonces el ángel le dice a María: Dios te cubrirá, el Espíritu te cubrirá, y el santo niño que va a nacer no va a ser el esperma Y, porque el varón tiene esperma YX, o el cromosoma YX, la mujer tiene XX. Si no sabían eso, apúntalo. Los cromosomas sexuales de la mujer son XX, el del varón es XY. Tú y yo somos varones porque cuando mi padre tuvo relaciones con mi mamá, fue el cromosoma Y el que fertilizó el X de mi mamá y nacimos varón. Cuando tuvo otras relaciones tu papá y tu mamá, si el cromosoma X de tu papá fertiliza el X de tu mamá, naces mujer. En otras palabras, los cromosomas determinan el género del ser humano, hombre o mujer. Entonces, el cromosoma Y de José no podía fertilizar el óvulo de María. Y la pregunta era: ¿por qué? ¿Por qué no nació Jesús como tú y como yo? ¿Por qué tenías que nacer como una virgen? Y se había profetizado 2700 años en Isaías que el Hijo de Dios nacería de una virgen llamada Miriam, que se le puso María, pero su nombre es Miriam en el original griego, porque el cromosoma Y del varón viene infectado desde Adán hasta nuestros días. Como vamos a ver mañana, la caída del pecado y cómo se transmitió genética, física y emocional y sentimental y mentalmente. Todo lo que somos lo traemos de herencia de nuestro pasado. Y cuando Jesús baja al mundo hace 2000 años, no bajó para formar una nueva religión. De las miles de religiones que hay, Jesús trajo un mensaje. ¿Saben cuál fue la primera palabra de Jesús? La primera palabra de Jesús cuando bajó al mundo
dijo: arrepiéntanse. ¿Y sabe lo que significa esta palabra en el griego? Metanoia en el griego. Metanoia significa cambien su manera de pensar. O sea, todos nosotros, los seres humanos, hemos nacido, somos espíritu, alma y cuerpo. Hemos nacido con el foco fundido. Hemos nacido separados, muertos hacia Dios espiritualmente. Tú y yo hemos nacido desde Adán hasta nuestros días con un alma, sentimientos, emociones, voluntad, un intelecto dentro de un envase que es el cuerpo. Pero esta mente con la que nosotros hemos nacido desde Adán hasta nuestros días es una mente que está programada con softwares equivocados. Por ejemplo, antes de que yo me convirtiera, a los 24 o 25 años de edad, yo era ateo. Yo quería ser cura cuando era niño, porque fuimos educados en colegios lasallistas, mi hermano y yo. Y pues es una educación impresionante y la recomiendo. Los lasallistas, muy buena educación, los colegios Lasalle. Pero nos inculcaron, ¿verdad?, que teníamos que ser hermanos lasallistas de Juan Bautista Lasalle y que además se necesitaba el Vaticano curas porque ya no había, etcétera, etcétera. Pero cuando me dijeron que cuando ya tenía yo como 4 o 5 meses ya encarrilado para que ir al seminario y todo, tenía yo 14 años de edad, me dijeron: pues queremos, en una noche nos comunicó un arzobispo, queremos comunicarles que es importante que ustedes sepan esto. ¿Qué cosa? Que vamos a hacer, tienen ustedes que hacer un voto de celibato sacerdotal. ¿Y qué es eso? Que no se pueden casar. Y esa noche, esa misma noche que nos dijeron que teníamos que hacer un voto en el que ya, si aceptábamos la túnica, ¿verdad?, para ser el sacerdote o curas o como tú le quieras llamar, no se podían casar. Esa noche, al otro día, abrí la ventana de mi cuarto y vi pasar una güerita en una bicicleta. No era mi esposa, pero mi esposa estaba mucho mejor. Está todavía mejor, ¿verdad? Perdón, no dije estaba, corrijo. Tú sabes que soy imperfecto. Y le hablé a mi papá y le dije: papá, fíjate que yo no puedo ser cura. ¿Por qué, mijo? Pues porque le dije: me gustan las mujeres. Acabo de ver una muchacha, soñé casi al otro día toda la noche con ella. Bueno, mi papá no quería que yo me quedara ahí, fue corriendo por mí, ¿verdad? Yo me decepcioné mucho porque yo estaba buscando, como todos, ¿verdad?, la verdad. La verdad. ¿En dónde está la verdad? ¿En qué filosofía, en qué persona, en qué movimiento, en qué ideología? ¿En dónde puedo encontrar la verdad? Entonces, como no la encontré, me fui con los gurús, me quería ir a los montes Himalaya. Después tenía la foto del Che Guevara así grandísima en mi cuarto, arriba de mi cama. Y no, yo me quiero, ¿verdad?, ser revolucionario, etcétera, etcétera. Vi cómo falló y la hipocresía, ¿verdad?, de los hermanos Castro, que de Guatemala se dieron a Guatepeor, ¿verdad?, derribaron a Batista, y el gobierno de Castro a los 2 años se volvió comunista. Los abandonaron los comunistas porque Nikita Khrushchev sacó todos los misiles de Cuba. Después mandó al Che Guevara a China para que con Mao pudiera Mao apoyar a Cuba. China se dieron cuenta de lo loco que estaban los Castro, ¿verdad? Y se regresó el Che Guevara a Cuba. Después dijo Castro: pues vamos a socializar Sudamérica. Se fue a Bolivia el pobre Che, porque era un hombre, ¿verdad?, honesto, sincero, pero equivocadamente, y ahí lo mataron. Se fue con todos los hombres que se llevó de Cuba, murieron todos por el ejército. Los indígenas de Bolivia no entendieron la revolución y lo que tenían que hacer, y fracasó completamente. Y entonces Fidel Castro convirtió Cuba en una cárcel, que es hasta este momento una cárcel. Y como dice el dicho mexicano, que la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, todos estos sistemas, vemos, hechos por el hombre, te descomponen, te frustran, te desaniman, hasta que encontré a Jesucristo. Cuando mi hermano me dijo: te vengo a hablar de un hombre, no de una religión, no de una ideología, no de una filosofía, un hombre que dijo que él era el camino, la verdad y la vida. ¿Saben lo que le dije a mi hermano? Ese hombre, o lo que me quedé reflexionando, ese hombre Jesús que dijo que él era el camino, la verdad y la vida, es el radical
e intolerante más grande que he escuchado, le dije a mi hermano. Y además ese hombre me dijo mi hermano, ya no sigas, tienes toda la razón al considerar esto, pero quiero decirte una cosa, solo tienes dos opciones con él. O es el psicópata, loco, maniático, paranoico más grande que la humanidad ha conocido al declarar eso, que él era Dios y que él era el camino, el único camino, no hay dos, que él era la verdad. No buscaba la verdad ni nos guiaba la verdad. Él era la personificación de la verdad. ¿Y que él era la vida? Me dijo mi hermano, o lo aceptas y caes de rodillas y le llamas mi Señor y mi Dios, o lo consideras el loco más grande de toda la historia. Pero no me vengas con que fue un maestro de moral o un grande filósofo, porque él no nos da la opción de poder creer eso. Él dijo que él era Dios, el Hijo de Dios. Y cuando comienzo a leer los evangelios y comienzo a orar y caigo de rodillas una noche en mi casa a las 4 de la mañana, ya no me aguanto, Padre. 2 veces me quise quitar la vida de la crisis existencial que estaba atravesando, filosófica, porque busqué por todos lados qué cosa es lo que quiere darle a mi vida propósito. Y Jesús se revela a mi vida que Él es realmente el que resucitó de los muertos y que es el único a quien puedo yo dedicarle con pasión el poca vida que nos ha dado. Fue cuando descubrí que realmente no había otro propósito para lo cual dedicar mi vida entera, más que seguirlo a Él. Y es lo que he hecho. Y Él me ha ayudado a permanecer de pie. Pero es maravilloso. Mañana en la mañana vamos a continuar con la sección del Génesis para tratar de descubrir la formación de la mujer a la luz de la genética actual, la formación del hombre y cómo la psicología puede confirmar la conducta que el ser humano mantiene en el siglo XXI a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Jesús, porque no hay nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra semejante a ti. Gracias por haber abierto tus manos hace 2000 años en ese Calvario, donde te pusieron clavos, una corona de espinas en la cabeza y clavos en tus pies. Atravesaron tu cuerpo con una lanza, donde salió sangre mezclado con agua. Pero a los 3 días saliste de esa tumba para darnos la esperanza que nosotros también vamos a seguir viviendo después de la muerte. No vamos a quedar en el polvo, no hay reencarnación, no hay más que cielo o infierno. Y unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Gracias, Jesús, porque eres incomparable. Nos has dado palabras de vida eterna. No hay nadie como tú, bendito Salvador. A ti levantamos tu nombre y te pido, Padre, por cada matrimonio que en esta noche ha venido, que toque sus vidas, porque el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que tu vida abunde, tu matrimonio en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y que sepas que hay esperanza, pero tenemos que luchar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Vale la pena luchar por el tesoro más grande que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Oh Dios, prepara nuestros corazones mañana para que podamos salir reconfortados, gozosos de ver esta luz que atraviesa tantas tinieblas que nos rodean y darnos cuenta que en un poco de tiempo tú regresarás por nosotros. Y en aquel día sabremos que valió la pena haber vivido en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.